Fe sin límites, su voluntad, mi deseo. Capítulo 32. Que quería experimentar el mundo, quería, como dicen por allá, tirar la toalla, y me metí tanto en el show que yo bajé mucho la autoestima, y hace un año depresiva, nada me motivaba, nada, ni los cultos, ni nada. Y bueno, la Biblia lo dice, que en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? En el mundo. Pero dice el Señor, pero confiad que yo he vencido el mundo. Entonces empecé a escribir y a estudiar sobre todo el comportamiento de cómo esa posesión de dominio, cómo nosotros tenemos que comportarnos ante la sociedad para ser aceptados, para tener un espacio en donde nosotros nos sintamos bien, nos sintamos cómodos, pero no lo hay. Entonces empecé a estudiar e indagar todo eso, y ahí arrancó mi primer libro. Ahorita soy escritora profesional. Para mí, de verdad, es muy grato que el Señor vaya guiando mi mano. Amén. Entonces todo eso trato de yo llevarlo a un nivel profesional en la lectura. Estoy preparando para dar un curso de las personas que quieran o tengan el sueño de escribir su primer libro, y enseñarles y guiarles para que, darles las pautas, la técnica, cómo llevar a que tu Bueno, libro... Dios los bendiga a todos. Mi nombre es Edison Orellana, presentador del programa Fe sin Límites, su voluntad, mi deseo. Y el testimonio del día de hoy es una joven de Colombia, aunque ella vive actualmente en España desde hace ya varios años. Ella es líder de jóvenes en su iglesia local, en la iglesia en Villaverde, Madrid, y es autora de ya tres libros, los cuales 2 de ellos han sido bestseller en Amazon. Así que vemos que es una persona que Dios está usando a través de la escritura y también sirviendo en su iglesia. Y queremos escuchar su historia, queremos escuchar su testimonio, cómo ella conoció al Señor, cómo entregó su vida a los pies de Cristo. Así que démosle la bienvenida. Ella es Isabel López. Bienvenida a Fe Sin Límites. Dios te bendiga, hermana. Amén, muchas gracias de verdad por esta enorme bendición de estar aquí en tu programa. Y bueno, de verdad me siento dichosa de compartir todas estas experiencias maravillosas que tenemos con el Señor. Amén. Amén, amén, sí, para mí también es un privilegio, hermana. Te cuento que me encanta leer y también me encanta escribir. Así que quiero que sepas que eres una inspiración para mí también, porque siento que tengo ese llamado. Amén. Así que muchas gracias por estar aquí. Y nada, hermana, nos gustaría conocer un poco más tu historia. Cuéntanos de dónde eres exactamente. Sabemos que eres de Colombia, pero exactamente de qué parte y cómo conociste al Señor. ¿Cómo era tu vida antes de los caminos del Señor? O no sé si naciste en un hogar cristiano, quizás. Bueno, soy de Colombia, de la ciudad de Barranquilla, y como dicen por allá, la arenosa. Y bueno, por la gracia del Señor nací en un hogar cristiano. De hecho, nunca he ido hacia el mundo, así que no tengo nada de qué hablar del mundo. Toda mi vida ha sido en el Señor, donde de verdad he experimentado, obviamente como seres humanos, altos y bajos de la vida, y pues dentro de esos estados emocionales he visto la mano poderosa del Señor. Ajá, hermana, ¿y cómo recuerdas, tu niñez en un hogar cristiano, ¿no? No sé cómo era en aquellos tiempos. ¿Cómo recuerdas esos tiempos en la escuela dominical? Me trae muchos recuerdos cuando se vivían esas experiencias de niño cristiano en la iglesia, la escuela dominical, cuando se venían la semana de bíblica, escuela bíblica vacacional. Eso era increíble para nosotros, para mí en especial. Eso era como cuando tenía unas experiencias con el Señor. De hecho, yo recibí el Espíritu Santo de muy pequeña en una escuela bíblica vacacional, en donde
las maestras lo rodeaban a uno y eso era muy, esa compenetración con el Señor siendo un niño. Y claro, eso lo transmitían los maestros. Los maestros transmitían esa confianza con el Señor y le transmitían esos mensajes que eso iban directo. Yo sí me acuerdo aún todavía que las maestras me decían, ustedes nunca dejen al Señor, agárrense del Señor, nunca dejen. Yo sé que ustedes van a crecer. Y esas palabras a nosotros, bueno, por ejemplo, a mí se me quedaron en mi corazón y yo decía realmente, si ellas tan grandes y ellas dicen que no soltemos al Señor es por algo. Entonces yo desde ahí empezaba a analizar todas esas enseñanzas de la escuela bíblica vacacional y de hecho había una maestra que era muy entregada a los niños y cuando alguien no iba, faltaba, ella iba a la casa del alumno y decía, bueno, ¿qué pasó con el que no fue? Vámonos, vámonos. Y nos iba a buscar a la casa y eso ella venía bajando de su casa con todos esos niños, la maestra encargada. Yo digo que eso debe tener una connotación porque ser maestro no es porque le den así un cargo, ay, qué maestro, no, sino que le nazca. Enseñar a una persona que va creciendo, que siempre digo yo que somos como esponjitas, vamos absorbiendo cosas, sea buenas o sea malas, ¿verdad? Entonces, en mi niñez fue muy, muy divertida en la parte espiritual y de hecho también en la parte normal porque yo era una niña muy, muy inquieta. A mí me gustaban los juegos extremos de estar en la calle jugando con todos los niños de la calle. Y sí, pues bueno, los típicos, ¿no? de nuestros países. Sí, y los típicos de la costa, que eran los niños liberales, que estaban ahí fuera de la puerta y pues jugando, tirando bola, de todo, y pues eso me encantaba a mí. Yo fui una niña muy feliz, de verdad, y yo hasta el momento de todo lo que yo recuerdo de mi niñez, mi madre siempre me dejó, nunca me cohibía de muchas cosas, no, siempre me dejó, usted va para allá a jugar, bueno, usted es responsable de su cuerpo. Tiene que estar 4 ojos, que un niño no le vaya a tocar allá, un niño, y siempre mi mamá nos alertaba y yo estaba pendiente, yo decía, este es templo del Espíritu Santo y donde yo voy tengo que ser responsable de mi cuerpo. Entonces desde niña, entonces eso como que iba trabajando y ya adulta de igual, o sea, íbamos trabajando como una área hasta llegar a la conciencia de si soy adulta y realmente es cuando más se debe cuidar. Amén, sí, o sea, esos maestros, esa madre, ¿no? Estaban haciendo ese trabajo de sembrar, como dice usted, hermana, en su mente esa palabra, ¿no? Que el día de mañana iba a traer esos frutos que estamos viendo el día de hoy. Y hermana, no sé si algún momento quizás en la adolescencia hubo a lo mejor un momento de decisión o de quiebre o quizás de dudas, ¿no? De voy a alejarme del Señor. No sé si en algún momento del caminar, ¿no? Muchas veces pasamos esas circunstancias y pienso muchas veces que si uno nace en un hogar cristiano, quizás puede ser como esa curiosidad de lo que hay afuera, ¿no? No sé si tuvo una experiencia semejante a algo así. Bueno, te cuento que fueron muchos momentos en el que de verdad sentía que quería experimentar el mundo, quería, como dicen por allá, tirar la toalla y dejar de ir a culto. Claro, esas son etapas de que uno pasa y yo no voy a decir que yo no sentí eso. Obviamente sí sentí mucha desmotivación de parte de los que estaban a mi alrededor, de parte mía. Y claro, en esos momentos de adolescencia, en donde cualquier cosa que tenga uno en nuestro cuerpo o cualquier defecto, se apega a eso para decir, no, ya yo no valgo, yo no soy esto, yo no soy lo otro. Y entonces como esa adolescencia apenas nosotros estamos como formándonos, somos personas muy débiles. Yo lo digo así porque a mí me pasó, o sea, yo era muy bajita y siempre me decían, no, es que tú vas para no sé qué lado porque ya están los bajitos. Y por ese lado me traumaticé mucho tiempo, porque yo decía, por eso, por ser bajita, bueno, no era tan alta, pero
tampoco tenía la talla en donde yo quería estar, nunca estaba porque siempre me decía que era bajita. Sí, Y yo vivía o sea, el complejo, ¿no? El complejo, o sea, muchas veces uno tiene un complejo y porque sí, porque a lo mejor tampoco es que seas tan bajito, ¿no? Exacto, y bueno, y de ahí se agarra el adolescente o el joven, se agarra de cualquier cosita que uno tenga para bajar el ánimo, para desanimarse, para no ir más a la iglesia, para sentirse lo peor. Entonces, todo eso yo lo sufrí y bueno, y de hecho también llegó un tiempo en que yo viajé a la ciudad de Bogotá y yo quería hacer una marina y me voy a presentarme allá y cuando me dicen usted, ¿cuál es su altura? Y Wow. claro, eso fue cuando me dijeron que yo no pasaba por mi altura, eso fue como la gota que rebosó la copa. O Claro, sea, me encima con el dijeron que, complejo. claro, es que todo eso iba así como para una bomba, una bomba. Y cuando me dijeron, usted no puede aplicar porque usted es muy bajita, eso fue como lo que cambió mi vida. Yo decía, no puede ser, o sea, mi vida hasta aquí llegó. Yo bajita no voy a ser aceptada en ningún grupo, en ninguna agencia, y lo que yo quiero ser marina y no, eso no, o sea, me metí tanto en el show que yo bajé mucho la autoestima y ahí es donde yo empiezo a escribir el juego de la existencia, el primer libro. Entonces, en ese hueco en donde yo estaba metida de depresión, de todo, porque fue un trabajo bastante duro que yo hice conmigo misma y bueno, para levantarme ahí me tocó escribir todo eso, el por qué la sociedad a veces lo juzga a uno, porque lo rechaza, ¿me entiendes? Entonces yo decía, no, tiene que haber una solución. Yo sé que tenemos a Dios, y sí, tenía todo el conocimiento de Dios, sí. Y yo decía, tenemos al Señor que es nuestra fortaleza, pero es que la sociedad es la que nosotros vemos y es la que nos juzga. Entonces empecé a escribir y a estudiar sobre todo el comportamiento de cómo esa posesión de dominio, cómo nosotros tenemos que comportarnos ante la sociedad para ser aceptados, para tener un espacio en donde nosotros nos sintamos bien, nos sintamos cómodos, pero no lo hay. Entonces empecé a estudiar, indagar todo eso y ahí arrancó mi primer libro. Y hermana, esa faceta, o sea, de escribir, no sé si venía ya de antes, la tenía en sí, o a raíz de ese problema, ¿no? En cierta manera como que ese complejo al final se convirtió como en una fortaleza a raíz de lo que vemos ahora, ¿no? No sé cuándo nació lo de la escritura. Sí, a mí me ha gustado mucho escribir. De hecho, mi madre siempre me compraba libritos de todo tamaño. Me compraba los libritos y yo tenía diarios. Y yo escribía siempre historias, escribía novelas, escribía narraciones y cosas así. Entonces siempre me gustaba como la parte de armar un cuento. Y en el colegio todo siempre participaba en las casas de las poesías también. Entonces era como que me gustaba esa parte, pero no tenía como la idea de hacer un libro. Ajá. Notaba que tenía ese don, ¿no? Que iba por el lado de las letras, pero no tenía en mente, digamos, ponerse a escribir ese libro que en cierta manera fue como una autoayuda, ¿no? Exacto. Así fue. Sí, una escapatoria. Y eso es fascinante. Es fascinante porque tú te metes en tu cuento de escribir y es como que te desahogas, como que buscas el gusto, el sabor, el origen, o sea, te metes tanto en ese mundo como un bosque que tú vas a encontrar muchas cosas y de ahí no quieres salir. Eso soy yo. Sí, como una terapia, ¿no? Pero al mismo tiempo estás, digamos, haciendo algo para el servicio de otros también. Exacto, así es. Y hermana, más o menos sobre los cuántos años comenzó el tema del complejo. No sé si recuerda más o menos cuántos años tenía cuando tenía ese complejo de, oye, me estoy dando cuenta que soy bajita, no sé. Bueno, a mí me decían que hasta los 18 años se crecía uno. Y yo guardaba la esperanza de que llegaba a los 18 años y podía crecer.
Sí, o sea, digamos, Yo desde los 14 ya yo estaba haciéndome idea loca en la cabeza de la estatura. desde De los hecho, me levantaba 14, todos los días y me estiraba, y yo me estiraba los huesos. sí, o sea, luchando con eso, ¿no? Con eso en la mente de ese complejo, ¿no? Que el enemigo le estaba atacando como dice, Exacto, la copa que derramó, la gota la que gota. derramó, la gota que derramó el vaso fue ya cuando fue a presentarse para entrar a la Marina o sea, de plano fue porque no daba la talla, ¿no? Según los Exacto, criterios que ellos tenían. Y así hermana, es. entonces, ¿cómo logró superar esa circunstancia? Me dice que escribiendo ese libro, pero exactamente, ¿qué es lo que le ayudó a liberarse de esa atadura, de que no es una limitación, ¿no? No es algo que cada uno somos diferentes, pero eso no nos debe limitar. No sé cómo fue que Dios le habló en ese momento y pudo quizás relatarlo en ese libro. Bueno, la verdad es que en el Señor yo he tenido muchas experiencias muy bonitas y en esas preguntas que yo decía, Señor, ¿tú por qué me hiciste tan bajita? Mi papá es altísimo, mi papá tiene unos 70 y casi llegando a unos 80 y mi madre, ella también es un poquito más alta y yo decía, ¿por qué me tocó a mí? Mis hermanos son altos, tienen esta talla buena. Y, ¿Y tú por qué me has dado esta estatura en el cual me siento yo tan, ay, que no valgo nada? Y son cosas que uno le pregunta al Señor, a veces en la inocencia, ¿no? Sí. Y bueno, y el Señor me llenaba de tanta sabiduría y me decía que tenía otras habilidades, que no mirara eso. O sea, eso no me lo decía hacia el oído, sino que en mi interior, en mi mismicidad, yo decía, lo siento que es así. Y yo misma iba recobrando el ánimo porque yo siento que el Señor me decía que yo tenía otras habilidades, tenía otras destrezas, otra importancia que podía darle relevancia y poder sacarlo. O sea, yo sinceramente, yo fui una persona depresiva, duré como casi un año depresiva. Nada me motivaba, nada, ni los cultos, ni nada. Y, Wow. y bueno, en el Señor, mi madre haciendo ayuno, oración, todo eso. Y bueno, me dediqué mucho a lo que es al colegio, sacar las buenas notas, ese era como el castigo que yo me daba. Yo decía, yo no sé, soy bajita, pero yo voy a ser la mejor en el colegio, yo voy a dar lo mejor y, o sea, esa era como la recompensa de que yo no tengo esa altura, pero voy a ser la mejor en todo lo que hago. Y así, yo solita fui con todo el Señor y orando y preguntándole muchas cosas, fui como saliendo como a flor. Hasta que un día menos indicado, menos esperado, yo siento que a mí ya no me da vergüenza de hablar en público. Ya siento que ya quería dirigir un culto, ya siento que quería cantar. Y yo, bueno, y empecé a decirle a los hermanos bueno, que yo quería tener canciones especiales en los cultos. Y ellos empezaron a ayudarme. Decían, bueno, te cantas el sábado un especial. Y ahí comenzó el Señor a trabajar grandemente que en los cultos, en las canciones, yo ni las terminaba de cantar porque hablaba en lenguas y hasta ahí quedaba. Y comenzaba yo a cantar y a hablar en lenguas y me quitaban el micrófono y hasta llegué. Entonces los hermanos decían, hermana, ya el Señor la ha liberado, así que ya, ya está bien. Sí, o sea, antes de eso tenía mucho temor de salir a hablar en público, no lo hacía. No, no lo hacía porque yo sentía que todo el mundo me iba a mirar, o sea, con todos los defectos que yo tenía. Wow, sí, no, o sea, me siento identificado también porque también fui adolescente, ¿no? También fui adolescente y también tenía mis complejos y escuchando su historia me acuerdo de quizás ahora uno con X edad, ¿no? Ya como que uno ha perdido los complejos, pero cuando uno estaba Exacto, metido sí, en el sí, sí. momento, no sé, me imagino que a usted también le pasaba, era como que nunca ibas a salir, como que ibas a estar siempre en ese desierto, en ese problema y nunca, o sea,
y hoy en día estoy casado, ¿no? Estoy feliz. No, y es que, o sea, se pierde uno tanto. Mira, es que hace un tiempito acá estaba yo en Zaragoza con mi esposo. Ajá. Y estábamos sentados en una cafetería y yo decía, si esa niña que estaba ya sufriendo por una tontería, supiera que hoy iba a estar aquí sentada prácticamente en Europa, o sea, de lo más de lindo. Yo digo que si esa niña se pone en este plano de hoy, no pasa por eso. Y yo echaba el casé hacia atrás y yo decía, tantos tiempos, un año casi perdí de ir a eventos, de estar con los jóvenes gozándome en la presencia del Señor por un complejo. Amén, sí. Terrible. El enemigo como que nos hace enfocarnos, ¿no? Más en eso pequeñito que en todo lo otro que en realidad. Total. Y hermana, después de recordar estas experiencias, no sé, cuando un joven a lo mejor se acerca y le dice, hermana Isabel, mire, me está pasando esto, tengo un complejo o siento depresión, me siento que no valgo. ¿Cómo le podemos ayudar a un joven, digamos, de una manera práctica, no sé, después de sus experiencias? ¿Cómo nos diría? Bueno, yo siempre digo algo, que el hombre es necesario que pase por altos y bajos, ¿sí? Porque si una persona que está siempre en un plano de que todo le va bien, todo es chévere y todo, y no tiene esas experiencias de esas emociones, esos choques emocionales, no va a ser un hombre en el cual valore ciertas cosas de su personalidad, de su vida o de su entorno. Siempre es bueno que el hombre a veces tenga como esos bajones. Yo no estoy diciendo que está bien, que es bueno estar en bajones, no, pero siempre es bueno de que a nosotros nos pasen esas cosas, ¿no? Para entender, porque si yo hubiese sido una persona, ay, se me agua, si yo hubiese sido una persona que lo hubiese tenido todo y eso era como una línea recta, creo que no estuviera yo aquí en este momento. Porque del hecho de salir de todas mis dificultades, de todas las luchas que tuve como adolescente, como joven y aún como adulta, yo creo que, o sea, hoy no estuviera aquí, ni estuviera aquí contigo en el set contando todas estas anécdotas. Ajá, o sea. Entonces, claro, y yo le diría a esa persona que en el momento de que uno como ser humano cae en esas dificultades, y bueno, la Biblia lo dice, que en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? En el mundo. Pero dice el Señor, pero confiad que yo he vencido el mundo. Entonces, está bien, no somos exentos de que vamos a pasar dificultades, o sea, cualquier momento vamos a entrar en una situación, pero de esa situación vamos a salir porque el Señor está con nosotros. Entonces, ¿qué vas a hacer con esa situación? Si te vas a dejar llevar de esa situación, o cuál es el límite que le vamos a dar a esa situación para demostrar quiénes somos nosotros, de qué estamos hechos. Entonces, si una persona viene, por ejemplo, una vez un amigo me dijo, tengo un problema de identidad, un amigo, y yo lo veía normal. Y yo le decía, pero ¿cómo te das cuenta que tienes problemas de identidad? Me dice, no, es que yo me enfoco más en tus talones, me enfoco más en tus manos, y me gusta y quiero tener eso de las mujeres. No quiero tener mis piernas, no quiero. Entonces comenzó a hablar. Y bueno, yo le decía que mejor eso no me lo dijera a mí, que se lo dijera al Señor. Que tuviera esos encuentros personales con el Señor. Porque hay cosas en que realmente uno no sabe ni siquiera, por decirlo. Si yo te doy un consejo, yo no sé cómo lo vas a tomar tú, si lo vas a tomar bien o lo vas a tomar mal, ¿ya? Yo no sé cómo va a estar tu cerebro en ese momento, cómo va a estar tu expectativa y de qué manera lo vas a coger. Entonces, lo más que yo siempre digo es, tienes que tener un encuentro con el Señor, porque eso fue lo que a mí me pasó. A mí todo el mundo me decía, ay, pero tú eres bonita, no le creas.
Y yo esa palabra, lo que me decían a mí, yo lo cogía a lo contrario. Entonces yo decía, no, yo sé a quién le voy a preguntar. Entonces en esos encuentros con el Señor, yo tuve muchas experiencias. Yo digo que como de un nivel muy alto, porque el Señor mismo me iba encaminando a lo que realmente yo vine a este mundo. Y dije, tú no viniste para que te vayas a amargar la vida por una estatura. Hay que otras cosas más en que tienes que despertar. Y eso, ¿a dónde descubrí eso? Con el Señor. Entonces en el Señor uno tiene todas las posibilidades. Ese encuentro personal con el Señor, hablándolo así a lo cristiano, el encuentro personal, eso es lo que te va a identificar a ti. ¿Qué es lo que realmente tú vas a hacer en esta vida o qué es lo que quieres hacer? Amén, amén. Que esas circunstancias complicadas y difíciles que estamos pasando nos acerquen más a Dios, ¿no? A tener ese encuentro, a tener ese encuentro con Él. Sí, he escuchado muchas veces a predicadores que dicen, ¿no? Dicen, Jesús no hubiera podido resucitar a Lázaro si él no hubiera muerto, ¿no? O no hubiera podido sanar a X personas si no hubiera estado enferma. Entonces, en cierta manera, hoy en día, fíjese, hermana, usted está aquí contando esa historia como una historia de lucha, ¿no? Y hoy en día vemos que de todo eso ha salido algo bueno, ¿no? Y ha salido actualmente, ya tiene tres libros escritos de esas vivencias, ¿no? Fíjese lo que Dios ha sacado, ¿no? 3 libros por el momento, y 2 de ellos ya son bestseller, como usted nos estaba comentando. Entonces, gracias, hermana, por ese consejo a las personas que nos están escuchando, y recordarlo para nosotros también, que cuando estemos pasando esas circunstancias difíciles, no es para nuestra destrucción, ¿verdad? Sino que declarar que es para la gloria de Dios, porque Dios se va a glorificar en medio de esas circunstancias. Y, hermana, antes de meternos a hablar acerca de los libros y cómo se desarrolla, ¿no? Nos ha comentado un poco del primero, pero me gustaría que nos hable también de los otros. Pero antes de entrar a eso, me gustaría que nos cuente, no sé, alguna historia más, otro testimonio más de quizás un momento duro, un momento difícil que tuvo que pasar, y cómo Dios se glorificó en medio de esa situación. Bueno, el más reciente de todos mis testimonios, porque tengo una cantidad de testimonios, pero el más reciente, y es muy importante, aquí en Madrid, cuando quedé embarazada de mi hijo, mi esposo tenía problemas con sus espermatozoides, y yo también con mis óvulos teníamos problemas que el médico ha destinado que mejor nos quedáramos quietos, porque esos problemas de deficiencia podíamos tener un bebé con problemas y todo eso. Entonces nos hemos quedado durante un tiempo quietos, pero acá el Señor me dio la sorpresa de que quedé embarazada. Y bueno, tenía muchos nervios porque en las primeras ecografías salía solamente una bolsa, pero no salía adentro, no salía feto de nada, solamente era una bolsa, y eso era lo que la beta de positivo alterado, porque había algo en mi óvulo, en mi ovario. Entonces yo tenía mucho miedo, porque así me pasó en Colombia, y cuando pasaron las semanas de embarazo y no salió nada, bueno, me tocó como si decir abortar, así decirlo así, porque así era, no era nada, era un embarazo con una bolsa vacía. Y bueno, cuando me pasó esto acá en Madrid, en las 2 primeras semanas pintaba igual. Y yo lloraba, le lloraba al Señor y decía, ay, otra vez me van a hacer otro raspado, otra vez. ¿Por qué, Señor, permites estas cosas? Si ya yo estaba destinada a que eso iba a quedar así. Y bueno, en la iglesia había un programa de oración, y bueno, le comenté a la esposa del pastor y todo. Comenzamos a orar, y esa noche cuando llegamos allá se derramó la presencia del Señor. Yo tuve el Espíritu Santo me tomó y todo eso,
Y yo me vine para mi casa tranquila. Y bueno, la que me atendió me dijo, vamos a darte otra semana más. Vamos a esperar otra semanita más a ver si aparece el embrión. Y yo estaba súper nerviosa porque mi bebé no se asomaba y estaba muy nerviosa. Y yo decía, bueno, Señor, es tu voluntad que aparezca mi bebé ahí. Entonces, cuando ya pasó la semana, nuevamente fui a la cita. Cuando fui a la cita, yo estaba en pánico total. Las piernas me temblaban porque es que claro, cuando me echaron el gel así en la barriga y todo y comencé así en mi panza y cuando la señora hacía así duro y me decía, no veo nada, otra vez, no, yo lloraba, yo decía, Señor, yo sé que tú me diste la victoria, y sí, hasta en lo último bajó bastante así el monitor, y me dice, aquí está. Wow. Y me decía, mamita, pero ¿por qué lloras? Y yo dije, no, es que yo he tenido una lucha, toda esta semana es una lucha impresionante para que mi bebé hoy saliera acá. Ay, Dios mío, y desde ahí empezó mi calvario. Eso es un embarazo de alto riesgo. Me dio preeclampsia, en lo último me dio COVID y mi bebé nació a la 31 semana, duró un mes en neonato y bueno, a mí me dio preeclampsia, los líquidos no soltaba y eso me iba hinchando y casi se me va la vida ahí. Y pues eso fue una experiencia muy dura, pero a la vez muy bonita porque yo sentía cuando me llevaban al quirófano, que eso fue de repente porque ya mi bebé iba quedando sin oxígeno. Cuando me llevaron al quirófano, yo veía al Señor al lado mío. Y yo tenía una tensión sobre 190 y los médicos decían, tenemos que llevar al quirófano porque la vida de los dos está en riesgo. Sea lo que sea, pero hay que salvar una vida, decían. Y yo decía, Señor, yo sé que mi Redentor vive y aquí te veo aquí al lado. Y eso me hicieron una operación en menos así, porque la tensión mía la tenía muy elevada y eso me daban cachetada. A mí me dicen, no se duerma. Una lucha y me fuerte. pegaban. Y entonces ya, yo llegué cuando dijeron enhorabuena, pero no me dieron a mi bebé acá porque como yo tenía COVID, lo que hicieron fue retirarlo, se lo llevaron y a mí me llevaron en un cuartico también con todos los aparatos. Estaba yo conectada por todos lados porque estaban salvándome la vida. Y bueno, cuando yo me levanté, yo me sentía mi cabeza súper grande y el neurólogo me dice, ¿cómo está? Cuénteme desde enero a julio. Y yo, no sabía ni qué era enero, ni qué era febrero, ni qué era marzo. Y comencé yo a decir marzo, mayo, diciembre, y comencé, mi cerebro no estaba... Dios, estaba con la anestesia todavía. Exacto. Entonces me dijeron, no, vamos a esperar unos días más porque esta chica todavía está lejos, decía. Entonces, bueno, pasaron los días y yo no me deshinchaba, no botaba líquidos y estaba cada día más hinchada. Yo me veía los dedos y no los podía ni doblar de lo hinchada que estaba. Y en ese momento yo recuerdo yo me pongo muy nostálgica de verdad porque esto, vivirlo, Dios mío, es impresionante. Sí, yo decía, no es normal, claro, recordar esos momentos. Yo decía, Señor, otra vez te voy a pedir que me ayudes, que me salves la vida, otra vez, le decía. Pero aquí yo tengo que tener ya un propósito definido contigo porque yo creo si me salvo de esta, pues bueno, tú me diste la posibilidad de ser madre. Y yo ahora mismo no conozco ni sé qué fue lo que di a luz, si fue varoncito, bueno, era varoncito, pero no sé, no tengo ni idea de qué tamaño, de qué color, no sé. Pero si me diste esta oportunidad, tú me vas a dejar gozarlo. Y comencé yo en mi locura así de mi mente, porque todo era así.
comencé a hablar con él y eso las lágrimas se me salían. Y bueno, ya cuando ya empecé, que ya como que sentí que descansé, empezaron las bolsas a llenarse de agua, de líquido. Comenzaron a salir líquido, que eso las enfermeras decían, 3, otra más, busquen otra bolsa. Y en menos de nada comenzó a salir todo el agua de mí. Y yo sentí como que descansé porque me estaba explotando. Cuando yo le dije, Señor, de verdad que tú tienes un propósito para mí. Yo no sé, yo tengo que descubrir ese propósito. Entonces comencé a decirle al Señor que estaba muy agradecida. De hecho, a mí me botaron todas las pertenencias porque pensaron que era una bolsa contaminada y ahí me botaron el móvil, toda mi ropa, todo lo que yo había llevado para la clínica. Y bueno, las enfermeras me decían, hagan reclamo. Y yo dije, no, eso sí que aquí lo que se perdió no tiene valor. Es que todo esto estamos hablando de hace poco, ¿no? Porque es dentro de hace un año. Exactamente, o sea, porque me decía que tenía COVID, o sea, eso es hace poquito. De hace un año, claro. Wow. Entonces, claro, y las enfermeras me decían, no, tú puedes hacer reclamo. Y yo decía, no, yo no voy a hacer ningún reclamo porque realmente yo siento que el Señor me dio una oportunidad de vida y lo que se iba a perder, ya se perdió, que era el móvil. Sí, exacto. Amén. Qué bueno, hermana, que en medio de su momento duro se acercó más a Dios, porque muchas de las veces no estamos viviendo circunstancias difíciles. Sí. Como usted decía antes, el Señor dijo que en el mundo tendremos aflicciones, porque, o sea, muchas veces olvidamos que en realidad este mundo dice que hay potestades, hay tinieblas que quieren destruir nuestra vida, ¿no? El mismo Señor Jesucristo, cuando iba a nacer, dice que Herodes fue a acabar con su vida. Entonces, claro, el enemigo quizás atacando, ¿no? el propósito que Dios tiene con usted, con su hijo, pero al acercarnos a Dios, en medio de esa situación difícil, el Señor va a obrar, ¿no? El Señor va a traer esa liberación. Así que, hermana, es un testimonio. No, es lo máximo porque acercarse al Señor eso es como la medicina para todos los males. Mira, cuando ya me bajaron para piso, ajá, mi esposo logró entrar y para que me cuidara y todo eso, porque todavía no me podían dar de alta porque mi caso fue especial. Claro. Y él llega y me dice, estamos como, pues yo le pregunté, ¿y esas maletas? Y él llegó con maleta y todo. Y me dice, no, es que donde estábamos viviendo nos sacaron a la calle, nos echaron, imagínate. Y no teníamos dónde vivir. Estábamos en la clínica. Cuando ya pasaron los días, el médico nos dice, bueno, mamita, ya le vamos a dar de alta. Y yo me le quedé mirando así con el ¿y ahora dónde cogemos yo recién operada? ¿Y para dónde voy a coger? Entonces le llamé al doctor así, le dije, doctor, usted no nos puede dar de alta porque es que no tenemos para dónde coger. Y el doctor se agarró la cabeza y dijo, ¿cómo así? Ustedes están en situación de la calle. Sí, señor. O sea, todo, como que el enemigo poniendo todo para que buscarme. En contra. Y todo en contra. Y yo decía, el pastor nos llamaba y decía, ustedes tienen que salir adelante, el Señor le está poniendo prueba. Y yo decía, pero qué más prueba que casito me muero allá en el quirófano. Y vengo ahora acá, pero bueno, ese día yo sentía que ya yo no aguantaba más. Y bueno, mi esposo se quedó ahí, estaba hablando con mi madre me estaba llamando y yo le colgaba y le escribía, madre, no puedo hablar, tengo la garganta cuadrada que si hablo me voy en llanto. No puedo hablar, así que otro momento. Y entonces ella me decía, mija, ese momento que tienes tu corazón quebrado, ya sabes dónde tienes que llevarlo. Y claro,
Eso fue un mensaje que fue directo. Sabes que las palabras de la mamá, la primera influencia es la palabra de la madre. Y esa palabra de mi madre me dijo, bueno, otra vez voy a ir allá. Dios mío. Y yo dije, Señor, cerré mis ojos y eso era una cantidad de lágrimas que me sale, parecía unas llavecitas que me lo hubieran abierto. Pero eso eran lágrimas, lágrimas. Yo decía, bueno, aquí estoy terminando de botar todo el líquido. Porque realmente cuando terminé me tocaron que me cambiaran las sábanas y todo estaba todo empapado. De llorar con el Señor y decirle, Señor, no aguanto. ¿Ahora para dónde voy a coger? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué? Esto, que lo otro. Y comencé a llorar y decirle al Señor. Bueno, total que yo me quedé dormida y cuando vinieron las enfermeras me cambiaron todo. Al día siguiente, bueno, llegó, yo digo que fue el Señor, un ángel, una española diciendo que tenía un piso preparado para nosotros. Imagínate. Wow. De la nada, ¿no? Y todavía es la hora y estamos aquí en este piso gracias al Señor. Y la española, ella es muy, no, es que yo digo que el Señor preparó todo. Sí, justamente lo que decíamos antes, ¿no? Cuando usted decía, hermana, si aquella joven, aquella adolescente supiera que iba a estar en este lugar, en estas circunstancias, mejor de lo que ella pensaba que a dónde iba a llegar, ¿no? Y ahora volvemos al mismo punto, ¿no? En medio de la situación, en medio del problema, uno no se ve quizás lo que Dios va a hacer o el camino que Dios está preparando, amén. Así que como el programa dice, fe sin límites, ¿no? En medio del problema, de la circunstancia, no limitemos lo que Dios puede hacer y aguantemos en medio de la situación, acercándonos al Señor, como en tu caso, mi hermana. Y nada, pues, hermana, si puede hablarnos un poco ya acerca de su etapa como escritora. Tiene varios libros ya terminados, 2 de ellos, han conseguido ser bestseller en Amazon. O sea que han tenido una buena acogida, ¿no? Entonces, háblenos un poco, hermana, de cada uno de sus libros y cómo Dios le guía a usted a escribir. No sé si, yo pienso que pienso yo que en el pueblo de Dios hay muchas personas que tienen esa semilla, ¿no? De escribir, pero quizás no dan el paso, ¿no? Pero usted que ya está... Usted que ya está al otro lado, ¿no? De los demás le estamos viendo ya desde el lado del deseo, ¿no? Pero usted que está al otro lado, háblenos un poco ya de esa etapa como escritora. Bueno, la verdad es que llevar a este nivel de profesión, porque ahorita soy escritora profesional, para mí de verdad es muy grato que el Señor vaya guiando mi mano, porque cada cosa, cada letra que escribo, siempre, así como dijo el Señor en el huerto del Edén, desde el día, y siempre desde ahí arranco, porque es que el Señor es el que nos da a nosotros la sabiduría, y hay cosas en que a veces digo, voy a investigar este tema, cómo es mi relación, yo digo, esto debe ser así, pero lo investigo y dice, uy, claro, esto es casi como lo que Dios me había puesto en mi mente. Y claro, yo digo que el Señor, en nuestra vida cristiana hay filósofos, hay personas de la ciencia de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces todo eso trato de yo llevarlo a un nivel profesional en la lectura. Y bueno, el del libro de La llave que abre tus mundos, este libro es una obra de una narración. En mi casa, una narración con mis padres. En mi casa, bueno, hay mucha historia. Mis papás, mis abuelos, y son generaciones que pasaron con decisiones que afectaron a esa generación que iba viniendo, ¿sí?
claro. Entonces comencé yo a atar, yo decía, no, esto, o sea, yo necesito hacer esta obra literaria y si es caso llevarla al cine, porque es que realmente toda la trama que tiene es un irrealismo mágico, es algo que realmente vale la pena leerlo y ahorita el valor que tienen los ancianos, esas historias se están yendo a la tumba, porque no hay quien les pregunte, bueno y abuelo, ¿y usted qué hizo cuando joven? ¿Cuáles fueron sus sueños? ¿Cuáles fueron sus anhelos? ¿Qué fue lo que usted hizo? ¿Qué fue lo que dejó de hacer? Entonces empecé yo a hacer ese trabajo con mis padres y de ahí salió una novela impresionante. Es una novela, ¿no? Es un relato. Sí. La llave que abre tus mundos, wow. La llave que abre tus mundos, sí. Sueños envueltos en burbujas selladas. Y también de este libro yo termino con una narración mía en Irrealismo Mágico, en donde la vida de la autora pasa por unas dificultades y ella se enfrenta a reventar todas esas burbujas que trae del pasado, que estaban Ah, encerradas ahí. Entonces es donde empieza la liberación de esa persona. Y eso es muy lindo, muy la trama que tiene este gloria a libro. Dios. Sí, se ve bastante bueno, o sea, como enfrentar, ¿no? Esas cosas que muchas veces, como dice, ¿no? Ha creado la metáfora como esas burbujas del pasado, ¿no? Pero son cosas que cada persona ha ido pasando. Me imagino que las personas que lo lean les será como una guía, una ayuda para liberarse de esas cosas que quizás le están limitando. Exacto, sí, sí, la decisión, la determinación, todo eso está ahí, de esa persona. ¿Cómo llegó a salir de una circunstancia y que ahora es lo que es? Todo me va encerrando una metáfora súper espectacular. Amén, amén. Suena súper Y bueno, y interesante. Y el libro de la vida es el último, ¿no? el libro de la vida es el último, dice altos y bajos a través del tiempo. Yo empiezo desde el soplo, desde Génesis, cuando el Señor sopló aliento de vida en el hombre. ¿Qué fue eso especial que entró en el hombre? Desde ese momento, desde la concepción de la vida hasta lo que es hoy el hombre. Entonces se trata más de lo que es los comportamientos que tenemos a nivel espiritual, a nivel personal. Todos esos frutos que hay, ¿a qué nivel? Porque el Señor nos dio un nivel especial, tanto como los animales, porque los animales son seres vivos, pero a nosotros nos dio otro nivel especial. De Sí, ese nivel especial, aquí en este libro de la vida, lo explico. amén. Y hermana, cada uno de estos libros, o sea, veo que tienen cada uno, claro, su título, su trama, pero no sé si a lo mejor tiene usted algún método específico. ¿Cómo empezaría, digamos, la escritura de uno de estos libros? Por poner un ejemplo, no sé si Dios le da el título o le da una idea y a partir de ahí usted crea un esquema, no sé. Más o menos digo para las personas que quizás tienen este deseo, ¿no? Bueno, en mí pasa algo muy extraño, o digo yo especial, porque a mí siempre los títulos se me vienen en sueños. Ajá. Eh, yo a veces tengo un sueño así todo con algo, yo digo, ¿qué será? ¿Qué significará? Pero bueno, le doy mucha relevancia a eso. Y bueno, en algunos casos, no solamente de sueños, sino por las necesidades que hay en la vida, las carencias. Entonces trato como de rellenar eso, lo que falta, lo que a esa persona le falta, lo que a ese ser le falta. Entonces empiezo por decir, hay mucha irresponsabilidad. Bueno, puedo hablar un libro de la irresponsabilidad. Hay una falta de amor, bueno, hay un libro de que le falta amor, pues que lo compre. Ajá. Ve, digamos, ve la necesidad, ¿no? Exacto, Quizás en la vida personal y también en el entorno. exacto. Y a raíz de eso desarrolla como un estudio personal, ¿no? Sí, una Llenarse investigación, de una claro. investigación.
Ok. Y todo esto, hermana, no sé si tuvo una preparación especial para tener este trabajo, ¿no? De poder de recopilar información. No sé si usted recomendaría algún tipo de preparación especial para poder desarrollar este don de escribir. Bueno, ahorita hay mucha técnica para escribir un libro. De hecho, yo hace como unos meses atrás estoy preparando para dar un curso de las personas que quieran o tengan el sueño de escribir su primer libro y enseñarles y guiarles para que, cómo, o sea, dar las pautas, la técnica, cómo llevar a que tu libro sea un bestseller, cómo llevar a que tu libro sea el más vendido, el más que tengan los lectores, te lo lleguen a comprar. Entonces, toda esa técnica, claro, en el mercado literario también hay estudios, claro, son muy costosos porque aquí en Europa yo creo que todos los escritores que han venido a pertenecer a lo que son las ferias y todo eso, ahí esos cursos son muy costosos. Pero yo estoy trabajando en eso para que aquellas personas que quieran tener su primer libro, bueno, lo tengan de una manera muy cómoda. Wow, pues, pues ya tiene uno un alumno. Ah, bueno, ahí te voy a anotar. Sí, sí, soy el primero que me voy a apuntar, porque es algo que me interesa, claro, o sea, prácticamente es una guía de principio a fin, prácticamente, cómo empezar, tienes el deseo, pero bueno, cómo lo empiezas a hacer, ¿no? Y luego también vemos que sus libros tienen la categoría de bestseller en Amazon, o sea que sabe, digamos, cómo llevar ese libro a ese nivel, ¿no? Así es. O sea que, hermana, así es. Le digo que estaría bastante bueno, no, o sea, como personalmente y para otras personas, hermanos de la iglesia, personas de pastores, yo pienso que tienen esas ganas, pero muchas veces la falta de conocimiento en esta área. Pues nada, hermana, le animo a que... Sí, muy pronto estaremos enviando los links porque de verdad que estoy haciendo toda la técnica para que esas personas que se van a postular al curso tengan el paso a paso y lleguen a la meta final, que es tener su libro y que sea bestseller. Y que sea un bestseller. Wow, pues mire, estaremos atentos, hermana. Le agradezco por su tiempo, por compartir con nosotros esas historias, esos testimonios. Y nada, hermana, por favor, compártanos sus redes sociales, las personas que estén interesadas en seguirle, en comprar sus libros o estar atentos a ese curso que quizás les va a ayudar, ¿no? Y quieran estar pendientes, ¿a dónde le pueden encontrar? Amén. Vale. Bueno, en mis redes sociales me encuentran como Isabel López, @Isabel López. No cambio nada, siempre así Isabel López. Y bueno, ya estaré compartiendo todos mis links para que también del autor en Amazon también. Y pues me pueden encontrar ahí en esa categoría. Amén. Y Isabel López, la llave que abre tus mundos, sueños envueltos en burbujas selladas, el libro de la vida, altos y bajos a través del tiempo, y un futuro curso el juego de la existencia. El juego de la existencia, falta uno, eran 4. Sí, sí. El juego de la existencia. Son 3, el juego de la existencia, la llave y vida. Y el libro de la vida. Y estaba diciendo que algo importante también, un futuro curso que usted nos ha prometido que lo va Así es, próximamente, que va a salir pues pronto. lo estaremos esperando y créame que me estaré muy interesado en aprender todo lo que el Señor le ha mostrado. Y nada, hermana, una vez más agradecerle por el tiempo, por estar aquí y nada, me gustaría más adelante quizás poder seguir colaborando con usted. Muchísimas gracias,
Que el Señor me la bendiga. No sé si quiere dar unas últimas palabras. Bueno, la verdad es que muchas gracias a ti por este espacio en donde el cual se transmite y es como decir la ventana para transmitir todas estas informaciones y que cada persona que en este mundo que tenga un sueño, que tenga una meta, que no se canse, que no desista, porque así como la Biblia nos enseña que dice, no mires atrás, sigue adelante. La Biblia misma nos enseña esas pautas de seguir adelante, de luchar por nuestros sueños, por nuestras metas. Y bueno, de verdad te agradezco a ti por esta invitación y que me des la oportunidad de que en la iglesia como tal me conozcan, no simplemente como servidora, sino también como escritora profesional en el medio literario. Amén.